El fin de los tiempos lleva décadas siendo presentado como un evento singular que aún no ocurrió, un punto fijo en el horizonte hacia el cual todo se dirige, una catástrofe futura que todavía no llegó, una fecha que nadie conoce, pero que, según la mayoría de lo que escuchamos en iglesias y documentales, está en algún lugar adelante, cuando la Biblia, leída de cerca, lo describe como algo completamente diferente. Un proceso, una secuencia de etapas ya iniciada, con un mapa específico de lo que ya ocurrió y de lo que viene exactamente después. Y la pregunta que este video propone no es ¿cuándo va a comenzar? La pregunta es, ¿en qué punto del mapa estamos ahora mismo? Antes de que sigamos abriendo este mapa juntos, si este tipo de estudio bíblico habla a tu espíritu, suscríbete a este canal. Aquí abrimos el texto con la seriedad que merece, no para generar pánico, sino para entregar orientación. Ya estamos adentro. Hay una diferencia crítica entre una predicción y un mapa. Una predicción describe un territorio que todavía no existe. Algo que podría pasar, que alguien cree que va a ocurrir, que se puede aceptar o rechazar. Un mapa describe un territorio que ya existe, pero que la mayoría no sabe leer. La palabra griega Apocalipsis, que da nombre al último libro de la Biblia, no significa catástrofe, significa revelación, quitar el velo, mostrar lo que ya es real, pero no se ve. Si el Apocalipsis es un mapa y no una predicción, entonces la pregunta correcta cambia completamente. No es cuándo va a ocurrir, es dónde estamos ahora mismo en el territorio que el mapa describe con precisión que ningún analista externo puede replicar. Hay un momento en el libro de Daniel que debería estudiarse más de lo que se estudia. Daniel está en Babilonia, exiliado, alejado de Jerusalén, sin templo, sin sacerdocio operativo. Y en el capítulo 9 registra lo siguiente: estaba leyendo las Escrituras. Específicamente, estaba leyendo a Jeremías, buscando en el texto un número, 70 años, que describía el tiempo del exilio. Lo que Daniel hace en ese momento no es profetizar, es leer el mapa que ya existía. Y mientras lo lee, recibe uno de los textos proféticos más extraordinarios del Antiguo Testamento: la visión de las 70 semanas de años. En Babilonia, sin templo activo, el texto fue suficiente. El mapa estaba allí. Daniel solo necesitaba saber cómo leerlo. Daniel 9:24 al 27 describe 70 semanas de años, divididas en 3 segmentos: 7 semanas, 62 semanas y una semana final. Las primeras 69 semanas suman 483 años proféticos. Usando el calendario profético de 360 días que el texto mismo establece, eso equivale a 173.880 días. El punto de partida es el decreto del rey Artajerjes para reconstruir Jerusalén, documentado en Nehemías 2, año 445 a.C. El punto de llegada, 173.880 días después, es el 6 de abril del año 32 de Cristo. El mismo día en que Jesús entró a Jerusalén, en lo que los evangelios describen como la entrada triunfal. El investigador escocés Sir Robert Anderson, director de Scotland Yard, verificó estos cálculos en 1894 en su obra El príncipe que ha de venir, y no encontró un error de un solo día. Si las primeras 69 semanas del mapa de Daniel se cumplieron con una precisión de día exacto, verificada por análisis histórico independiente, entonces el resto del mapa merece ser leído con la misma seriedad. No como metáfora, no como poesía religiosa general, como mapa de un territorio real, escrito por un autor que conoce ese territorio con una precisión que ningún análisis humano puede replicar. El autor del mapa no es un observador externo que especula sobre el futuro. Es el creador del territorio mismo, y eso cambia el peso con que el creyente debería leer todo lo que sigue en el texto, incluyendo la semana 70 que todavía está pendiente.
Mateo 24, 6 al 8. Jesús está describiendo lo que precederá al final del proceso, y dice algo que con frecuencia se lee mal. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La palabra que usa Jesús en el original griego es odinon arche, literalmente, apertura de contracciones de parto, no el parto mismo, no el evento único, la apertura del proceso. Quien lee ese pasaje y mira el año 2026, no está mirando el futuro del proceso, está mirando su interior activo. Mientras seguimos abriendo el mapa juntos, escribe en los comentarios una sola frase. Dios es fiel, no porque todo esté bien, sino porque el texto lo establece como la base desde la que se lee lo que no está bien. Escríbelo y sigue con nosotros. Sello 1. Apocalipsis 6, 1, 2. El mundo mira la expansión de ideologías espirituales superficiales, el crecimiento de sistemas religiosos que mezclan todo, la explosión de contenido espiritual sin raíz, y lo llama pluralismo cultural o entretenimiento. El mapa lo llama por otro nombre. La palabra griega que describe al jinete del caballo blanco es Nikon, conquistando. No conquistó, está conquistando, en tiempo presente y continuo. Pablo describe exactamente el escenario en 2 Timoteo 3, 1, 5, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. El sello 1 no señala hacia afuera del tejido religioso, señala hacia adentro. La conquista del primer jinete no llegó de golpe. Se instaló gradualmente, usando el mismo vocabulario de lo sagrado para moverse en la dirección opuesta. El Pew Research Center documentó que el porcentaje de personas que se identifican como espirituales, pero no relacionadas con ninguna religión específica, creció más de 15 puntos porcentuales en América Latina en la última década. El Stanford Internet Observatory registró en 2024 que el contenido religioso generado por inteligencia artificial alcanzó 50 millones de visualizaciones semanales en plataformas digitales, sin autor verificable, sin accountability doctrinal. Lo que hace diferente al escenario actual no es solo la cantidad de contenido sin raíz. Es la velocidad con que se produce y distribuye globalmente, superando toda capacidad de verificación en tiempo real. El mapa tiene nombre para eso, y lo coloca primero en la lista de patrones del proceso. Sello 2, Apocalipsis 6, 3, 4. El mundo mira 56 conflictos armados activos simultáneamente documentados por el Stockholm International Peace Research Institute en 2024. Un gasto militar global que alcanzó 2.4 billones de dólares, el nivel más alto desde el fin de la Guerra Fría, y lo llama inestabilidad geopolítica, tensión internacional, reconfiguración del orden mundial. El mapa lo llama por otro nombre, el caballo rojo, al que fue dado poder para quitar la paz de la tierra. No la paz de un país, no la estabilidad de una región, la paz como estado global. La diferencia entre lo que el mundo ve y lo que el mapa nombra no es de escala, es de sistema de lectura. El mismo fenómeno recibe dos nombres completamente distintos dependiendo de si tienes el mapa o no. La palabra clave en Apocalipsis 6:4 es edote, fue dado, no tomó, fue dado poder para quitar la paz. Esa distinción es teológicamente crítica y el texto la establece con precisión deliberada. El jinete del caballo rojo no actúa fuera del conocimiento del que abre el sello. Actúa dentro de lo que el Cordero permite. El conflicto que el mapa describe no es caos sin sistema, es proceso con límites definidos desde arriba. El mismo Cordero que abre el sello es el que retiene al jinete dentro de una autoridad que el texto no describe como ilimitada.
Eso cambia fundamentalmente lo que significa mirar el mundo en 2026 con el mapa en la mano. Sello 3. Apocalipsis 6:5-6. El mundo mira a 733 millones de personas en hambre crónica, documentado por la FAO en su informe de 2024. Mira el incremento del 40 al 80% en precios de alimentos básicos, documentado por el Banco Mundial entre 2020 y 2024. Mira la distancia creciente entre quienes acumulan riqueza y quienes no pueden costear un jornal de alimento, y lo llama desigualdad económica, crisis inflacionaria, fractura del sistema global. El mapa lo llama por otro nombre: la balanza, un choinix de trigo, la ración de un hombre para un día, por un denario entero, que era exactamente el salario de un día de trabajo en el mundo mediterráneo del primer siglo. El mapa tiene nombre para lo que el mundo llama crisis de costo de vida. Pero el texto agrega algo que casi siempre se saltea en el análisis del tercer sello. Después de establecer la escasez del grano, una voz desde el centro del trono dice: «Pero no dañes el aceite ni el vino». El aceite y el vino en la agricultura del Mediterráneo antiguo no son lujo casual, son los cultivos que requieren más tiempo. La vid y el olivo necesitan años para producir fruto, no temporadas. Esa frase no es decoración del texto, es el límite que el tercer jinete no puede cruzar. El mapa describe el avance de la escasez y también describe lo que el jinete no puede tocar. Ambas cosas pertenecen al mismo sistema del proceso. El tercer jinete tiene autoridad definida y tiene un límite que la voz del trono establece explícitamente. Si este mapa te está dando claridad en lugar de pánico, si el texto está nombrando lo que veías como ruido sin sistema, déjame saberlo con un like en este video. Eso me dice que este trabajo tiene sentido y que merece continuar. Sello 4. Apocalipsis 6:7-8. El mundo mira pandemias que la OMS calificó con 5 alertas sanitarias globales simultáneas activas en 2025. Mira el incremento de mortalidad por causas sistémicas documentado en el periodo 2020-2024 y lo llama crisis sanitaria, vulnerabilidad de los sistemas de salud, colapso de infraestructuras médicas en regiones específicas. El mapa lo llama Tánatos y Hades cabalgando juntos. En el mundo griego del primer siglo, Tánatos es muerte violenta, muerte como agente activo. Hades es lo que sigue después de la muerte. El mapa los muestra como pareja inseparable, no como eventos independientes. Donde Tánatos pasa, Hades sigue. Esa es la estructura del cuarto sello. No una crisis, sino una secuencia de 2 movimientos encadenados. La autoridad del cuarto jinete cubre la cuarta parte de la tierra. Edote autois exousia epi totetarton tes ges. No toda la tierra, no sin límite. La cuarta parte, esa fracción no está en el texto por accidente. Es parte del diseño matemático del mapa. El mismo tipo de precisión que describió las 70 semanas de Daniel con exactitud de día. El caos que el cuarto sello describe es real y documentable. Y está dentro de límites que el texto establece con la misma precisión con que describió todo lo demás. El cordero que lanza al cuarto jinete también fija cuánto puede alcanzar. El mapa no describe el cuarto jinete como ilimitado. Describe un proceso con bordes. Sello 5. Apocalipsis 6:9-11. El mundo mira la persecución de creyentes, mira el silencio de estructuras institucionales ante injusticias documentadas, mira lo que parece la ausencia de respuesta divina ante el sufrimiento de los inocentes y lo llama fracaso del sistema o silencio de Dios. El mapa lo llama por otro nombre: el clamor de quienes ya están en el altar, cuya voz ya fue oída, que esperan no que Dios actúe, sino que la historia complete lo que ya está en movimiento. La respuesta que reciben, todavía un poco de tiempo, no es indiferencia, es cronología precisa. El sello 5
es el más teológicamente denso. Responde la pregunta más difícil de toda escatología. La palabra que Juan usa para describir la posición de los mártires, hipocato, debajo, no es geográfica en el contexto del templo, es teológica. En Levítico 4:7, la sangre del sacrificio se derramaba al pie del altar del holocausto. Era la posición específica de la ofrenda más sagrada del sistema del templo. Lo que Juan ve en el sello 5 no son víctimas abandonadas. Ve mártires en la posición exacta que el sistema sacrificial del templo reservaba para la ofrenda consagrada. El lenguaje no promete consolación emocional, define una posición teológica específica, y el autor del mapa conoce esa posición porque él mismo la ocupó antes en la cruz. Ocupó exactamente ese lugar antes de abrirlo en el mapa. La lista de 2 Timoteo 3:1-5 no culmina en catástrofe política ni en colapso militar. Culmina en una descripción religiosa, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Pablo construye una lista de comportamientos que se intensifican en los últimos tiempos: amor propio, codicia, jactancia, desobediencia, ingratitud, traición. Y el último punto no es un dictador ni una guerra. Es la imitación superficial de lo sagrado. El primer sello del Apocalipsis y el último punto de la lista de Pablo señalan en la misma dirección, hacia adentro del tejido religioso, no hacia afuera. Eso es lo más difícil de detectar, y el mapa lo pone primero porque es la condición que el proceso necesita para avanzar. Alguien que lee los primeros 5 sellos y mira el mundo en 2026 llega a una observación que el texto apoya. Los 5 patrones no son consecutivos en el tiempo como estaciones del calendario. Son simultáneos. Deception at scale, conflict without peace, economic distortion, mass mortality, el clamor de los mártires. Estos 5 patrones están corriendo al mismo tiempo en el mundo observable de este año. El mapa no muestra 5 momentos distintos en la historia. Muestra 5 corrientes que el proceso sostiene de manera paralela, con la misma simultaneidad global que el primer siglo no podía sostener, y el siglo XXI sí puede documentar en tiempo real con precisión de institución y de informe verificable. Si quieres continuar este estudio con recursos adicionales, guías, referencias completas, análisis profundos de cada sección del mapa, encuentra todo en el enlace que está en la descripción de este video. Lo que estamos construyendo aquí merece más espacio del que un solo video puede dar. Sello 6, Apocalipsis 6, 12, 17. Este sello marca una transición en el texto que ningún lector atento puede ignorar. Los primeros 5 sellos operan dentro del orden existente del mundo. Guerra, escasez, mortalidad, persecución. Son perturbadores, son verificables, pero operan dentro de los parámetros del mundo que conocemos. El 6º sello comienza a interrumpir el orden físico mismo. Seísmo grande, sol negro, luna como sangre, estrellas que caen como higos sacudidos por el viento, el firmamento que se retira como un pergamino enrollado, montañas e islas movidas de sus lugares. El mapa cruza una línea cualitativa que los primeros 5 sellos no habían cruzado. Lo que sigue es de otra categoría de impacto. La pregunta que el sello 6 genera de inmediato es esta: ¿el lenguaje es literal o profético? Juan describe fenómenos físicos reales o usa imágenes del Antiguo Testamento para describir colapso político y social. La respuesta que el texto proporciona no depende de lo que el lector decida. Depende de lo que hacen los personajes dentro del texto. Apocalipsis 6:15 enumera 7 categorías: reyes, grandes, ricos, capitanes, poderosos, esclavos, libres. Y todos reaccionan de la misma forma. Todos buscan cueva. Nadie debate la naturaleza del fenómeno. La abolición de la jerarquía que el sello describe
es completa. En ese momento, el rey y el esclavo tienen exactamente la misma respuesta ante exactamente lo mismo. ¿Y quién podrá sostenerse? Esa es la pregunta con la que cierra el sello 6 en Apocalipsis 6:17. Y el texto hace algo inesperado. No la responde de inmediato. En lugar de abrir el sello 7, el Apocalipsis pausa. Apocalipsis 7 interrumpe la secuencia con una escena específica. 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra, un quinto ángel con el sello del Dios vivo en la mano, y la instrucción de no dañar la tierra ni el mar hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El mapa no avanza hacia su siguiente nivel, sin primero mostrar quién está marcado dentro del territorio. La pregunta, ¿quién podrá sostenerse?, tiene respuesta. El mapa la da antes de avanzar. Sello 7. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Nadie que haya estudiado los 6 sellos anteriores espera esto. No trueno, no catástrofe de escala mayor, no juicio inmediato. Silencio. El tratado Tamid del Talmud documenta que durante los sacrificios del templo se observaba silencio solemne en los momentos más sagrados de la liturgia. Cuando el sacerdote entraba al santuario, cuando se ofrecía el incienso, cuando la oración se elevaba en la parte más interna del sistema de adoración. El silencio de media hora en el cielo no es un descanso narrativo del Apocalipsis. Es la apertura de algo demasiado grande para ser rodeado de ruido. El proceso entra en un umbral diferente. El séptimo sello no es el final del mapa, es la apertura del siguiente nivel. Dentro del séptimo sello aparecen 7 ángeles con 7 trompetas, y dentro de las trompetas, eventualmente, aparecerán 7 copas. La estructura del Apocalipsis no es lineal, como una línea del tiempo. Es anidada como un sistema de contenedores. Los sellos contienen las trompetas, y las trompetas contienen las copas. Cada nivel es más específico que el anterior. El mapa tiene profundidad, no solo extensión. Y antes de que las trompetas suenen, un octavo ángel aparece con un incensario de oro, y el texto dice que le fue dado mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Las oraciones forman parte activa del mecanismo del proceso. Las trompetas en Apocalipsis 8 y 9 no son simplemente catástrofes de escala mayor que los sellos. En el mundo bíblico, la trompeta, el shofar, era el instrumento del anuncio oficial con peso jurídico. Guerra declarada, año jubilar proclamado, asamblea del pueblo convocada, rey coronado. En Números 10, Dios mismo da instrucciones específicas sobre cuándo y cómo tocar las trompetas para cada tipo de anuncio solemne. Cuando 7 ángeles reciben 7 trompetas en el séptimo sello, un lector del primer siglo no piensa en melodía. Piensa en anuncio oficial de autoridad con consecuencias reales e irreversibles. Las trompetas son la declaración de lo que el proceso ha alcanzado, no simplemente una descripción de desastres. Daniel 9:27 describe la semana 70 con una estructura interna específica, una alianza firmada, un período de 3 años y medio, y en el punto medio, algo que el texto llama abominación desoladora. La misma expresión que Jesús cita en Mateo 24:15 y coloca como señal de la gran tribulación. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Daniel 9:27 es el marco cronológico que el Apocalipsis desarrolla con detalle de trompetas y copas. La semana 70 todavía está en el futuro del proceso, pero su marco ya está en el mapa desde el siglo VI antes de Cristo, grabado con la misma precisión que las 69 semanas. El Apocalipsis usa 3 expresiones que el texto establece como equivalentes: tiempo, tiempos y medio tiempo,
de Daniel 7:25 y 12:7, 42 meses, de Apocalipsis 11:2 y 13:5, y 1260 días de Apocalipsis 11:3 y 12:6. Todas describen 3 años y medio. No es una coincidencia de redacción, es un marco temporal que el texto establece de 3 maneras distintas para que ningún lector lo pierda. El período más intenso del proceso tiene una duración específica que el autor del mapa grabó en el texto, con la misma precisión con que grabó las 69 semanas de Daniel. El mapa es preciso en ambas direcciones. Lo que ya ocurrió y lo que todavía está por venir. Hay algo en la lista de Pablo en 2 Timoteo 3 que vale la pena observar en relación con el primer sello. La lista comienza con amadores de sí mismos y termina con teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Esa progresión no es accidental. Lo que Pablo describe no es primero la guerra y después la religión falsa. Describe cómo el amor propio como valor supremo termina produciendo exactamente el tipo de espiritualidad que el primer sello llama conquista. Algo que usa el vocabulario de lo sagrado para moverse en la dirección opuesta a lo que ese vocabulario debería representar. El sello 1 y la lista de Pablo se leen mejor juntos. Los dos textos describen el mismo territorio desde ángulos distintos. Antes de que el primer sello se abra, antes de que el proceso del Apocalipsis avance un solo paso, el capítulo 5 establece algo que la lectura apresurada frecuentemente saltea. Juan ve un libro sellado con 7 sellos que nadie puede abrir, y llora, porque el acceso al mapa parece imposible, hasta que uno de los ancianos le dice: «He aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro». Y cuando Juan mira, no ve un león, ve un cordero de pie como inmolado. Steken hos esphagmenon, de pie, ya pasado por la muerte. El que conduce el proceso ya sobrevivió su parte más oscura antes de abrirlo. Eso no es un detalle narrativo, es el fundamento de todo lo que sigue. El capítulo 9 de Daniel registra algo que precede a la recepción del mapa más preciso del Antiguo Testamento. Antes de que el ángel Gabriel le traiga la visión de las 70 semanas, antes de recibir el mapa, Daniel hace lo siguiente: «Me volví al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, con cilicio y ceniza». Daniel 9:3. El hombre que recibió el mapa profético más verificable de toda la historia bíblica no respondió al texto que estaba leyendo publicando predicciones. Respondió con ayuno, oración y orientación hacia Dios. La recepción del mapa más preciso en la historia va precedida de la postura más humilde registrada en el texto. Esa secuencia también es parte del modelo. El mapa existe para orientar, no para reemplazar la relación con el que lo escribió. Esa distinción es la que el texto mismo propone como modelo. Daniel recibió el mapa y oró. Juan recibió la visión más completa del Nuevo Testamento sobre el proceso profético y la escribió para 7 iglesias reales que estaban viviendo el proceso en tiempo real, no mirándolo desde una posición de seguridad externa. La fe que el mapa produce no es pasividad informada, es orientación activa dentro del proceso. La postura que el mapa genera en quien lo lee correctamente no es la del analista que calcula desde afuera, es la del testigo que se orienta dentro del territorio mientras avanza hacia el destino. 2 personas miran el mismo año 2026. Una tiene el mapa, la otra no. Para la que no tiene el mapa, cada noticia es ruido sin sistema. Cada crisis es catástrofe sin propósito. Cada señal es origen de ansiedad sin contexto. Para la que tiene el mapa, el mismo conjunto de noticias es legible. No confortable, legible. Hay una diferencia entre saber que algo perturbador está ocurriendo y saber que algo perturbador está ocurriendo dentro de un proceso con un destino específico.
Esa diferencia no está en la cantidad de información disponible, está en el sistema de interpretación que el mapa entrega al que lo lee con seriedad. El mapa es honesto sobre lo que no revela. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El mismo Jesús que describió las señales del proceso con la precisión suficiente para que fueran verificables, estableció que la fecha exacta de la culminación queda sellada fuera del acceso humano. Eso no es una deficiencia del mapa. Es parte de su diseño deliberado. Un mapa que dijera la fecha exacta de llegada al destino no requeriría fe. Requeriría solo espera pasiva. El mapa que Jesús da exige algo más: orientación activa dentro del territorio mientras el proceso avanza. La honestidad del mapa sobre lo que no revela es tan importante como lo que sí revela. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. La instrucción de Jesús, para quien ve las señales del proceso, no es agacharse, no es esconderse, no es paralizarse de ansiedad, es levantarse. La señal que el mundo interpreta como indicación de colapso inminente es la señal que el mapa interpreta como indicación de proximidad al destino. Dos personas mirando la misma señal en el mismo año producen lecturas completamente distintas. No porque tengan información diferente, porque una tiene el sistema de interpretación que el mapa entrega y la otra no. Y la instrucción de levantarse viene precisamente cuando las señales son visibles. El mapa tiene una pregunta que le hace al viewer antes que cualquier otra. ¿Con qué herramientas estás leyendo el mundo en este momento? No qué crees en teoría, no a qué iglesia vas, no cuántos años llevas estudiando. La pregunta es más concreta y más urgente. Cuando ves una noticia de conflicto, de hambre, de colapso económico, de persecución, ¿tienes un sistema para procesar lo que estás mirando o lo recibes como ruido sin contexto? El Apocalipsis fue escrito para personas que necesitaban orientación dentro del proceso, no para espectadores académicos que lo estudian desde posición de seguridad. La pregunta del mapa no es intelectual, es personal. La fe que el mapa fortalece no es la fe como emoción, la sensación de confianza cuando las condiciones son favorables. Es la fe como instrumento de orientación dentro de condiciones adversas. El libro del Apocalipsis fue escrito para las 7 iglesias de Asia Menor en el tiempo del emperador Domiciano. Comunidades que ya estaban dentro del proceso, ejecutando su fe bajo presión, perdiendo miembros a la persecución, viviendo dentro del territorio que el mapa describe sin poder verlo desde afuera. El texto no les prometió extracción del proceso, les prometió orientación dentro de él. Esa es la función que la fe activa cumple cuando el mapa la informa. No salir del territorio, sino leerlo correctamente mientras se está dentro. El primer capítulo del Apocalipsis establece algo sobre la naturaleza del texto que determina todo lo que sigue. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. La cadena de origen es precisa. El Padre entrega la revelación al Hijo. El Hijo la declara por medio de un ángel. El ángel la entrega a Juan. Juan la escribe a las 7 iglesias. El texto fue enviado para ser declarado. Ese es el verbo que el primer versículo usa. No para ser codificado, no para ser guardado en secreto, para ser declarado a los siervos de Dios que viven dentro del territorio que el mapa describe. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 22, el libro, el mapa, permanece en las manos del Cordero. No lo entrega, no lo transfiere a otro administrador. Lo sostiene él mismo. Cada sello que se abre
Es una decisión deliberada del Cordero, no una conquista del jinete. Cada trompeta que suena es el anuncio de lo que el Cordero permite que avance. El proceso no avanza porque el caos haya ganado. Avanza porque el que tiene el libro decide abrir cada nivel del plan en el tiempo que estableció. Eso cambia fundamentalmente la lectura de cada catástrofe que el texto describe. El caos tiene un conductor, y ese conductor nunca perdió el control del libro ni de lo que el libro describe. La objeción más honesta que puede hacerse a este análisis es esta. Generaciones anteriores miraron sus propias épocas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, las pestes medievales, las persecuciones del primer siglo, y también vieron los patrones que el mapa describe. También tuvieron conflicto, hambre, mortalidad masiva, persecución. ¿Qué hace diferente al 2026? La respuesta no está en la intensidad de cada señal considerada individualmente. Está en la simultaneidad de todas y en la escala global en que operan, que ninguna generación anterior podía sostener con documentación verificable en tiempo real. El mapa no señala a un jinete solitario. Señala a 5 patrones corriendo juntos a escala planetaria simultáneamente. Ninguna generación anterior tuvo la infraestructura para sostener Deception at Scale, en la proyección que el primer sello describe en su proceso completo. 50 millones de visualizaciones semanales de contenido religioso generado por inteligencia artificial sin autor verificable, documentado por el Stanford Internet Observatory en 2024. Ninguna tuvo 56 conflictos armados activos simultáneos con un gasto militar de $2.4 billones, documentado por el CIPRI. Ninguna tuvo 733 millones en hambre crónica, al mismo tiempo que el Oxfam registraba que el 1% de la población global acumula el 45% de la riqueza. La simultaneidad y la escala verificable de los 5 patrones es el argumento, no la intensidad de uno solo aislado. La lista de 2 Timoteo 3 que Pablo construye no fue diseñada como advertencia cultural general aplicable a cualquier generación en cualquier época. Fue diseñada como descripción del escenario en el que el creyente de los últimos tiempos tendría que sostener su fe. El versículo 1 dice con claridad: en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. El escenario que sigue, amor propio, codicia, ingratitud, falta de afecto natural, traición, apariencia de piedad sin poder real, es la descripción de una dirección que se intensifica hacia el final del proceso. El mapa tiene eso marcado, y el creyente que lee la lista de Pablo junto a los sellos del Apocalipsis ve que los 2 textos describen el mismo territorio desde ángulos distintos. Al final del libro de Daniel, después de recibir la visión más compleja del Antiguo Testamento sobre el tiempo profético, Daniel hace una pregunta directa. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Daniel 12:8. La respuesta que recibe no es un cálculo más preciso ni una fecha adicional, es una instrucción. Cierra las palabras y sella el libro. Los entendidos entenderán. Ve tu camino hasta el fin, porque reposarás, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Daniel 12:9 y 13. El hombre con el mapa más detallado del Antiguo Testamento recibió como instrucción final: sigue caminando. No calcules más. No publiques predicciones de fechas. Ve tu camino. Descansa en la certeza del destino. El Apocalipsis no termina en catástrofe, termina en ciudad. Apocalipsis 21:1-5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El destino del proceso no es la destrucción como estado final. Los sellos, las trompetas, las copas, todo conduce hacia algo que el texto describe con más detalle que las catástrofes intermedias. El mapa tiene final, y el final es restauración total. Más allá de la información sobre los sellos y el proceso, el mapa hace algo que la información sola no puede hacer. Nombra el tiempo. Cuando el proceso en el que estás tiene nombre, cuando lo que experimentas como ruido y caos tiene una arquitectura descrita con precisión por el autor del territorio, la ansiedad no desaparece, pero cambia de naturaleza. Deja de ser ansiedad ante lo desconocido. Se convierte en tensión ante lo conocido. Y la tensión ante lo conocido tiene una salida que Daniel ya encontró antes de recibir el mapa: orar, ayunar, orientarse hacia el autor, no publicar predicciones, no calcular fechas, confiar en el que escribió el texto con precisión de día exacto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Pablo no escribe eso desde una posición de seguridad teórica. Lo escribe desde dentro del proceso, desde las prisiones, desde el naufragio, desde el rechazo y la presión del Imperio Romano. Y su evaluación no es de resignación, sino de proporción. El peso del proceso es real. El peso del destino, lo que Apocalipsis 21 describe, es inconmensurablemente mayor. El mapa no promete que el camino sea ligero. Promete que el destino supera con creces todo lo que el camino cuesta. Esa proporción es la que el texto ofrece al creyente que vive dentro del proceso activo. Alguien que está mirando este video en 2026 no está contemplando el territorio del mapa desde afuera, está dentro de él. Las noticias que procesa cada semana, las presiones económicas que enfrenta, el entorno cultural que naviga, las preguntas espirituales que le generan incertidumbre, todo eso ocurre dentro del territorio que el mapa del Apocalipsis describe. El mapa no fue escrito para quien vive en seguridad y mira el proceso desde una distancia cómoda. Fue escrito específicamente para el creyente que está dentro del proceso, que necesita orientación mientras lo vive, que necesita saber que el territorio en el que se encuentra tiene un autor que lo conoce con precisión de día exacto. Ese creyente no está leyendo el mapa desde afuera, está dentro. Apocalipsis 5:6. Y vi, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. La palabra gesteken es perfecto de indicativo en el griego, una acción completada cuyo efecto permanece en tiempo presente. No se puso de pie en ese momento, está de pie permanentemente, con los efectos de esa posición vigentes en el tiempo del lector. El Cordero que abre los sellos de 2026 es el mismo que estaba de pie en el año 96 desde Cristo, cuando Juan lo vio desde Patmos, y estará de pie cuando el último sello se complete. El proceso avanza. El que lo conduce no cambia ni abandona su posición en el centro del trono. Lo que el mapa hace por el creyente que vive en 2026 es algo que ningún análisis político, ningún economista, ningún climatólogo puede ofrecer. Un sistema que incluye el destino del proceso, no solo su trayectoria presente. Tener ese sistema no elimina el peso del momento, pero cambia su naturaleza. En lugar de pararse frente a lo que ocurre sin punto de referencia, el creyente con el mapa puede pararse frente a lo que ocurre con una pregunta distinta. ¿En qué parte del camino hacia el destino estoy observando esto ahora mismo? Esa pregunta no es ingenuidad ni evasión. Es orientación activa. Y la orientación activa
es lo que el Apocalipsis fue diseñado para entregar al que lo lee con seriedad. La cadena de origen de Apocalipsis 1:1. El Padre entrega la revelación al Hijo, el Hijo la declara a los siervos, el ángel mensajero la transporta, Juan la recibe, las 7 iglesias la oyen. Establece algo sobre el autor del mapa que ningún otro texto profético puede afirmar de la misma manera. El mapa fue enviado directamente desde el que diseñó el proceso. No es el análisis de un observador externo. No es la especulación de un filósofo religioso, es el mapa que el autor del territorio envió para que los que viven dentro de él puedan orientarse sin perder de vista el destino. Ningún analista humano puede replicar esa posición de conocimiento completo del territorio. Daniel 9:24 establece 6 propósitos para las 70 semanas. Terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santísimo. Los primeros 3, y en buena medida el cuarto, fueron iniciados en la cruz. La expiación de la iniquidad tiene allí su fundamento irreversible, pero los 2 últimos, sellar la visión y la profecía, ungir al Santísimo, apuntan hacia un cumplimiento que el texto proyecta hacia el futuro del proceso. El mapa de Daniel 9 todavía tiene contenido no completado. La semana 70 está en el horizonte del proceso, no en su pasado. El mapa todavía está abierto. Y el que lo escribió sigue siendo el que lo sostiene. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:23-25. La instrucción del Nuevo Testamento para el tiempo del proceso no es individual, es comunitaria. No mantente firme solo en tu fe personal, es considerémonos unos a otros, una instrucción que requiere presencia compartida con otros que también están leyendo el mapa. El mapa se sostiene mejor en comunidad. Eso no es consejo devocional opcional. Es instrucción específica para el tiempo del proceso. Las 69 semanas de Daniel se cumplieron al día exacto. Ese no es un dato histórico interesante que se puede mencionar y seguir adelante. Es evidencia del tipo más fuerte disponible, predictiva, verificable, independientemente documentada por un investigador forense de Scotland Yard que no tenía razones devocionales para llegar a esa conclusión. Si el autor del mapa pudo calibrar las primeras 69 semanas con esa precisión, hay razón fundada, no solo fe ciega, para leer el resto del mapa con la misma seriedad absoluta. La verificación histórica de las primeras 69 semanas es la base racional para confiar en todo lo que sigue. El sello 6 todavía está en el horizonte del mapa en relación a donde estamos en el proceso observable. Las trompetas todavía están en el futuro. Las copas todavía están en el futuro. El sello 7 abre algo que el mundo todavía no ha visto. Eso significa que quien está mirando este video en 2026 está dentro del proceso, dentro del mapa, pero antes de su culminación. Está en el camino, pero antes del destino. Y eso, estar antes del destino, es exactamente el lugar desde el cual el texto fue escrito para ser leído. El Apocalipsis no fue escrito para quienes ya llegaron. Fue escrito para quienes están en el camino y necesitan orientación activa para continuar. Apocalipsis 7:2-3 describe el sello que los siervos de Dios reciben antes de que el proceso avance hacia el sello 6, el sello del Dios vivo. La palabra que el texto usa, esfragis, es la misma que Pablo usa en Efesios 1:13 para describir lo que recibe el creyente. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Apocalipsis 7 no saca a los siervos del territorio del proceso, los marca dentro de él.
El sello de Efesios 1:13 tampoco saca al creyente del proceso, lo marca dentro de él. La diferencia entre el creyente marcado y el que no lo está no es que el primero escapa al proceso, es que el primero entra al proceso con una pertenencia que el proceso no puede borrar. El modelo que el texto propone no es el creyente que escapa del proceso, es el creyente que permanece orientado dentro de él. Daniel no pidió salir de Babilonia, oró desde Babilonia, desde dentro del exilio, desde dentro de la corte de un rey pagano. Juan no pidió salir de Patmos, escribió desde Patmos, desde el destierro, desde la isla donde el Imperio Romano lo había enviado precisamente para silenciarlo. La primera iglesia de Esmirna no fue removida de la persecución bajo Domiciano. Fue orientada dentro de ella con instrucciones específicas de Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El patrón del texto es consistente en todos los casos registrados. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El último capítulo del mapa no termina con una advertencia, termina con una invitación. El texto que describe el proceso más perturbador de la historia humana, los sellos, las trompetas, el juicio sobre Babilonia, las copas, tiene como su última palabra no una amenaza, sino una apertura. El autor del mapa no concluye el texto con un cierre exclusivo. Concluye con una puerta abierta. Eso dice algo sobre el propósito del mapa desde el principio. Orientar hacia el destino, no aterrorizar con el proceso intermedio. El cordero que conduce el proceso ya entró en la parte más oscura del territorio. Apocalipsis 1:18. El Jesús resucitado habla a Juan. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que abre los sellos sobre el proceso histórico no es un administrador externo del caos. Es alguien que ya descendió al territorio más profundo del mapa, la muerte misma, y salió del otro lado con las llaves en la mano. Cuando el creyente enfrenta lo que el proceso produce, el que lo conduce ya fue al lugar más oscuro de ese proceso y regresó con autoridad completa sobre él. Eso cambia el peso de cada sello. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. 3 verbos activos: leer, oír, guardar. No el que entiende perfectamente el calendario profético. No el que calcula correctamente la fecha de la culminación. El que lee, el que oye, el que guarda. Guardar significa mantener en relación activa con el texto, dejando que moldee la lectura del territorio que uno atraviesa en tiempo real. La bienaventuranza del Apocalipsis no está ligada a la precisión académica ni a la certeza de las interpretaciones. Está ligada a la relación activa y continua con el texto. Eso lo puede hacer cualquier persona que está mirando este video en este momento. El que tiene el mapa y lo usa correctamente no se vuelve más ansioso que el que no lo tiene, se vuelve más firme. El mapa de Daniel hizo a Daniel más firme, no más calculador, no más ansioso sobre el futuro, sino más orientado en el presente, desde el cual oraba con claridad. El mapa del Apocalipsis hizo a Juan más firme, capaz de escribir desde Patmos, capaz de entregar orientación a 7 iglesias bajo presión, capaz de sostener la perspectiva del destino mientras describía el proceso con todos sus detalles perturbadores. El mapa no es para los que quieren saber cuándo termina todo. Es para los que necesitan saber cómo vivir dentro del proceso mientras avanza hacia el término que el autor diseñó.
Hay tres cosas que el texto sugiere para quien ha leído el mapa. La primera, seguir leyendo. La bienaventuranza de Apocalipsis 1:3 no promete una sola lectura. Promete algo para el que permanece en relación activa con el texto a lo largo del tiempo. La segunda, no hacerlo solo. Hebreos 10:25 establece que congregarse importa especialmente cuanto más veis que el día se acerca. La tercera, orar como Daniel, no calcular, no publicar predicciones de fechas, orientarse hacia el autor del mapa antes de intentar leerlo y después de haberlo leído. Las tres juntas son la respuesta completa que el texto ofrece al creyente que vive dentro del proceso activo. El creyente que lee el proceso avanzando desde los sellos hacia las trompetas ve una escala que crece en intensidad. Pero el creyente que lee el mapa desde el destino, desde Apocalipsis 21 hacia atrás, ve algo diferente. Ve que todo lo que está en medio sirve al propósito de lo que está al final. El peso de los sellos es real. El peso del destino es mayor. Ver desde el destino no elimina el peso del camino. Lo reencuadra dentro de una proporción que el proceso solo, sin el final del mapa, no puede ofrecer. Esa es la diferencia entre leer el Apocalipsis como lista de catástrofes y leerlo como mapa hacia el destino que el autor diseñó antes de que el proceso comenzara. No la certeza de la fecha, no la certeza de la ruta exacta que el proceso tomará de aquí al destino. La certeza del destino mismo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Esa es la última promesa del mapa, y lleva la firma del mismo autor que calibró las 69 semanas de Daniel con precisión de día exacto. No es optimismo genérico. Es la declaración del autor que ya demostró en el registro histórico verificable e independientemente documentado que su mapa funciona con ese nivel de precisión que ningún sistema humano puede replicar. El proceso no terminó. El mapa todavía está abierto. Hay territorio en el mapa que el mundo observable de 2026 todavía no ha alcanzado, y el texto lo describe con la misma precisión con que describió lo que ya está visible en los primeros 5 sellos. Eso significa que quien está mirando este video está en un punto específico del camino. Dentro del proceso, rodeado de los patrones que los primeros sellos describen, antes de la culminación que las trompetas y las copas y el sello 6 anuncian. Estar antes del destino es el lugar desde el cual el texto fue enviado para ser leído, y el que lo envió ya está al final del camino, de pie, con las llaves. Nadie puede señalar 2026 en el mapa del Apocalipsis con una fecha específica, pero sí puede decirse, con el texto y con los datos verificables que este año ha producido, que el proceso que el mapa describe está en movimiento activo. Los patrones de los primeros sellos son observables simultáneamente a escala global, por primera vez en la historia, con documentación institucional verificable. El creyente que mira eso con el mapa en la mano no está viendo caos. Está leyendo un territorio que tiene nombre, que tiene destino, y cuyo autor ya demostró que conoce el territorio con precisión que ningún observador externo puede replicar. Eso es lo que el mapa hace por quien lo lee con seriedad. El mapa fue enviado para que lo leas, para que lo oigas, para que lo guardes, no para que lo temas. No para que generes ansiedad publicando predicciones de fechas que el texto mismo estableció como no disponibles. El proceso en el que estás no es un accidente de la historia, no es una falla del plan de Dios, es el plan, el camino que conduce al destino que el autor describió con una precisión que la historia ya verificó 70 semanas antes de Cristo. Confía no en el mapa. Confía en el que lo envió. Esa es la diferencia entre leer el Apocalipsis con ansiedad
y leerlo con la firmeza que produce conocer al que está de pie en el centro del trono con el libro en la mano. Si lo que aprendiste en este video te orientó, escribe en los comentarios una sola frase: sus promesas son reales. Eso me dice que el trabajo que hacemos juntos tiene sentido. Y si quieres seguir abriendo este mapa, los sellos, las trompetas, Daniel, la gran tribulación, el siguiente video está aquí arriba. No pares ahora. El territorio que el mapa describe todavía tiene mucho por recorrer juntos.